La voz en el aire. Hay una voz en el aire, es una voz que son mil. Cuenta la historia al margen de la historia, para quien la quiera oír. Hay un estruendo que quiere tapar la canción que se esconde en las calles, que no calle. Hay una voz en el aire, con algo para decir. Luchas y sueños, cuentos y encuentros, contar para resistir. Radio Comunitaria FM Reconquista. Religiosidad popular latinoamericana. Con licencia, nuestra mirada, nuestra voz, nuestra historia. Indudablemente, la cultura popular latinoamericana y caribeña tiene como componente fundamental un fuerte sentido religioso de la vida, con sus particularidades según las regiones y países, en algunos con más preeminencia originaria, en la mayoría con un claro mestizaje que integra lo español o lo latino con lo originario, en una síntesis dinámica y cambiante que podríamos denominar la religiosidad popular latinoamericana, exceptuando Guyana, Surinam y algunas pequeñas islas del Caribe de colonización anglosajona. Esta religiosidad popular, profunda y vigente, causa serios problemas de interpretación política a izquierda y derecha, para usar la clásica clasificación ideológica europea. Para las derechas vernáculas puede resultar simpática y funcional como elemento folclórico, en tanto no se interponga a los sistemas de dominación establecidos, el statu quo, según la tradicional expresión latina. Para las izquierdas, sin sentido de lo nacional y popular, esta religión del pueblo es un exponente de los resabios de la colonización española y portuguesa, que atrasa y se torna un obstáculo para los procesos revolucionarios. En cambio, para una perspectiva y sobre todo una acción política desde el pueblo, la religiosidad popular encierra un enorme potencial revolucionario, en tanto es la fuerte reserva cultural que resiste los embates de la cultura occidental eurocéntrica y dominante. Por cultura eurocéntrica entendemos no solo a la europea occidental, sino también a la de los Estados Unidos de Norteamérica de corte blanco anglosajón. El eurocentrismo caló hondo en nuestras élites dirigentes americanas, también en su religiosidad, que se tornó desencarnada, abstracta, reducida a la vida intrafamiliar y, sobre todo, divorciada de la realidad social. La religiosidad popular, en cambio, hace una síntesis total entre fe y vida, entre lo originario con toda su vigencia, lo latino y el componente africano, fruto del tráfico de esclavos hacia estas costas. También entre la dimensión individual y la social de la persona humana. Las posturas políticas populares se inspiran en sentimientos y valores profundamente humanistas y profundamente cristianos, solía decir el general Perón. Es una religión de pueblos oprimidos que desde su situación colonizada resignifican el cristianismo, transformándolo en fuerza moral liberadora. Nos salvamos en racimo, reza un viejo dicho popular. En esta religiosidad del pueblo, el todo es superior a la parte, como enseña el Papa Francisco. Lo individual alcanza realización en la comunidad organizada. El dolor,
no es resignación conformista, sino motor de superación colectiva y organizada. El pueblo vivencia que el reino de los cielos empieza aquí y ahora, apostando por la vida. El Cristo sufriente es el Dios que se encarna históricamente en los sufrimientos del pueblo para resucitar en hombres y mujeres nuevos. María de Nazaret es la imagen de la mujer de pueblo que da vida, la cuida y la acompaña en el dolor y la alegría. Desde luego que el pueblo, como realidad colectiva, cultural, política, incorpora en su seno otras expresiones religiosas o no, pero ningún proceso de liberación puede ignorar en nuestras tierras el componente liberador, aglutinador, que entraña la fe popular. Territorio en Reconquista. Reconquistando la palabra, reconquistando los territorios, reconquistando la comunicación popular. Mario Escalante, profesor de religión y filosofía, es educador popular del área geográfica Reconquista. Participa en el Bachillerato Popular La Esperanza, la Escuela San Martín de Porres y otros espacios educativos de la provincia de Buenos Aires. Trabaja en proyectos socioeducativos y productivos de diversas organizaciones del conurbano bonaerense. Nos cuenta de su formación, su experiencia personal y su trabajo en los territorios, cómo entiende que la religiosidad popular se manifiesta en los pueblos latinoamericanos, los hitos que calaron hondo en el pueblo y la vinculación entre la iglesia y lo social. ¿Qué es para vos la religiosidad popular? Siempre venimos colonizados, europeizados, porque queremos solo una respuesta. Buscamos en el buscador una definición. Y justo en religiosidad popular es un híbrido que todos los días va cambiando. Y está poblado de experiencias. Yo, si busco en internet, tengo una definición. Si busco en la experiencia que me transmitieron, tengo otra. Pero si me pongo a pensar bien, las últimas experiencias me marcaron que la religiosidad popular viene marcado por muerte y vida constante. Y increíblemente, esos gestos de muerte y de vida hacen que vuelva a nuestros territorios. Porque luchamos por la vida, pero también nos cerca la muerte. Creo que la religiosidad popular es ese espacio, esa frontera en donde la vida pelea y se tiñe de trascendencia. ¿Cómo conociste la religiosidad popular? Yo nací en un barrio muy popular, el barrio más hacinado, más encerrado de zona norte, el barrio de Las Flores en Vicente López. Ahí siempre en el momento de crecimiento de la adolescencia, siempre hubo alguien que me dio una mano, que me invitó a un comedor, que me ayudó a estudiar, que me ayudó en los útiles o lo que necesitaba. Y esas personas venían con ojos de religiosidad popular. Yo entiendo que esas personas que me ayudaron en la adolescencia me hicieron ver que mis padres tenían mucha religiosidad popular. Pero lo entendí después, de grande. Entendí que las experiencias donde mis amigos terminaban mal, o terminaban en cana, o intentando robar, o intentando esconderse de la policía, yo zafaba de esa por mi familia y por estas personas que aparecían en el camino. Claro. Esas personas tenían una mirada de religiosidad popular, en donde veían la muerte, pero con mucha vida para dar y para ayudar. ¿Religiosidad popular es ir los domingos a misa? En mi caso no fue así. No lo niego ni lo descarto, pero en mi caso fue ir al encuentro cotidiano en el conurbano, en el barrio, en el fondo, en el pasillo, en ese pasillo que tiene tantas construcciones que a veces entra la luz del sol. Ese pasillo de 1 metro. Y fue al encuentro de ahí de gente que
que me hablaba de Dios, que me ayudaba, y cuando yo le preguntaba por qué hacían eso, hablaban de Dios, de la Virgen, de la parroquia, me invitaban a lugares que me hacían sentir bien. No la misa o el estudio de la teología o del estudio de la trascendencia fue después. Después tuvo sentido la misa. Primero tuvo sentido el encuentro en el territorio, en los lugares, en los espacios. Por eso cuando yo doy clases en el conurbano, en San Martín, ¿no? Cuando encuentro un pibe que está regolpeado, que tiene problemas, que lo encontrás el lunes y lo ves y sabés que sábado y domingo fue muy complicado para él y su familia, yo intento encontrar la mirada que me miró a mí, a esos pibes. En general, después la religiosidad popular se explicita, se muestra en cosas concretas. La misa, la procesión, el encuentro del sacerdote que está bautizando a alguien en una esquina, digamos. Eso explicita la religiosidad popular, pero es después. Primero es un encuentro en donde ese encuentro no está tenido de una verdad. Es mirar de frente a la muerte y encarar con mirada esperanzadora, de futuro, de propuesta, de vínculo. ¿Está mal ver la religiosidad popular como política, como una herramienta? Yo entiendo que no. Yo entiendo que, o por lo menos una de mis construcciones es que la política inunde lo cotidiano y que lo cotidiano inunde la política. Si la política está, o las propuestas políticas partidarias están inundadas solamente de marketing y no de lo que late en cada pasillo de nuestros barrios, no es política, es marketing. Por más que le digamos que es política. Me parece que la política necesita nutrirse de lo cotidiano, de lo complejo, de lo que hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar es nuestros pasillos, nuestras veredas rotas, nuestros veredas donde te sale a correr el perro, donde a veces salís corriendo porque alguien disparó y no sabés de dónde salió. Bueno, esos son nuestros barrios. Y eso tiene que decirle algo a la política, para que la política actúe. La política como espacio de transformación de una sociedad injusta, digamos. Se ve que la religiosidad popular tiene que ver con los pueblos latinoamericanos, con la Virgen de Itatí, con la Virgen de Cacupé, con el Gauchito Gil. ¿Vos creés que va por ahí la cosa? Seguro. Ahí un poco de haber investigado, buscado, estudiado y demás, podemos decir que la trascendencia no se cierre en un libro de verdades. Y esa trascendencia inunda a pesar de las personas. El Dios de la vida, que es Padre y Madre, está todos los días diciéndonos cosas. Y si no lo vemos con la Virgen, lo vemos con los pueblos originarios que constantemente hablan de la Pachamama. Ahí hay trascendencia que se explicita en una misa, pero también se explicita en un abrazo al diferente, que se explicita en un plato de comida. Me parece que justo la religiosidad popular es mucho más que una forma de entender la religión. Entonces, y en nuestro conurbano en especial, se tiñe, se entrama, se teje como una urdimbre religiosidad popular que habla de la Virgen de Huachana de Santiago del Estero, la Virgen de México, de Guadalupe, o Copacabana, pero también de Ollambá. Y no se pelean, intentan dialogar muy fuerte, en donde te das cuenta quién conecta con la trascendencia y ayuda, y quién solamente busca un interés personal.
Me parece que la religiosidad popular es ese lugar donde hay que habitarlo y abrazar el encuentro con una posición. Me parece que viéndolo así, el Gauchito Gil es una puerta bella y enorme para conectarse con la trascendencia. Claro. Y es así también que se ve que en la religiosidad popular se ven también los valores de la gente, ¿no? Se profunde más, tiene un profundo, una profunda necesidad de ver de qué manera uno puede acompañar al que más lo necesita, ¿no? Es parte de los pueblos, digamos, que uno no lo ve los domingos, por ejemplo, en la misa, ¿no? Claro. Lo que vos le decís, los valores, o por lo menos yo podría ponerle otras palabras, que es el valor de Dios en el otro, ¿no? Yo siempre hago lo mismo. A mí me becan, voy a una escuela privada. En esa escuela privada teníamos gerentes de tomate, ¿no? Y el hijo traía de donación un tomate y el papá era dueño de la empresa. Y yo iba a esta escuela, salí de esa escuela y me agarraba una señora que estuvo cartoneando todo el día y me daba un tomate también, que para ella era más importante. Fue el laburo de todo el día, era un tomate que te lo daba a vos. Entonces, lo que quiero decir es que la trascendencia es eso que es profundamente y late profundamente en el corazón del pueblo. Y es hasta donde duela. ¿Pero por qué? Porque creo que donde hay muerte va a haber vida. Esa me parece la clave para ver la trascendencia, para ver hasta dónde doy, a favor de quién, en contra de quién. Ahí donde está capaz una familia, la mitad se drogan, los otros están perseguidos por la ley. Ve la doñita, la mamá, y limpia toda la casa, ayuda a los hijos, va a la alcaldía a ver a su hijo que está en cana y le prende una velita a la Virgen. Esta doñita tiene todo para ir en contra de Dios, todo para decirle: Dios, no te quiero más en mi vida, no quiero. Y sin embargo es al revés, es más conectada con Dios. Donde hay muerte también hay mucha vida, y ahí está la religiosidad popular, ahí está la trascendencia. Por ejemplo, ¿En qué lugares? A mí siempre, también es por experiencia personal, siempre hubo mujeres que me dieron de comer, que me vistieron, que me ayudaron, que me cuidaron de chico. Entonces yo siempre veo a la religiosidad popular en las doñitas que dan todo, digamos. Que con nada hacen una olla popular, que con nada cuidan a sus hijos. Yo creo que el Dios de la vida está en las doñas de la esquina que cuidan a sus pibes, que se le plantan a la gendarmería y que no saben qué hacer con el pibe que se droga. Pero siempre con amor y abrazo. Me parece que ahí está la religiosidad popular. Nosotros tuvimos una dictadura donde nos prohibieron, ¿no?, celebrar y hacer religiosidad popular. En este momento es como que está floreciendo, ¿no? Sí, está medio estudiado que los momentos de crisis, como no encontrás soluciones en lo teórico, en la política, en lo social, lo encortás en la trascendencia. Ahora, ese no es el problema. El problema es que siempre estuvo la trascendencia. Siempre está Dios ahí, diciendo, hablando, y se empieza a manifestar y la gente se empieza a conectar más cuando ve que al otro le va mal. Cuando ve que al otro le va mal, hace el doble de esfuerzo. Entonces, me parece que hay que reconocer que estamos en un periodo de crisis en la Argentina por diferentes motivos, y siempre va a haber alguien que haga algo más para encontrarse y mientras se van mirando y ayudando, encontrar a Dios ahí. Entonces, en la época de la dictadura militar, el encuentro era peligroso.
y mucho más el encuentro esperanzador, el encuentro que, nos vemos y podemos cambiar algo, podemos modificar algo, y mucho más con sacerdotes o ejemplos religiosos que empujaban el cambio social. Entonces, desde la dictadura hasta acá, nuestro pueblo fue cercenado en el espacio público, cortada la posibilidad de hablar de religiosidad popular y cambio social. Pero frente a la crisis sale por todos lados, en cada esquina, en cada lugar, cada vecino, vecina. Sí, tenemos un hecho concreto en Santiago del Estero, donde los dueños de los campos amenazaron a los sacerdotes que estaban ahí trabajando para el bienestar de todo el pueblo, digamos, ¿no? La poblada, y donde se juntaron los curas Opción por los Pobres para fortalecer y seguir llevando la palabra, pero también seguir mostrando que hay injusticia, ¿no? Siempre, a veces te doy una vuelta, pero solamente para volver a ese tema que es las grandes religiones monoteístas creadas, el islamismo, el catolicismo y el judaísmo, tienen como el mismo inicio y siempre tienen en los momentos de crisis la necesidad de generar profetas. Este profeta es alguien que anuncia y denuncia. No puede anunciar la venida de un nuevo reino, un nuevo espacio, si no denuncia los espacios de injusticia. En el momento de crisis tenemos los profetas florecen. En el caso de Santiago del Estero, no es que el sacerdote ahora se viste de mártir, sino que siempre estuvo, pero la crisis potencia la necesidad de anunciar y denunciar, de ser profeta en su tierra. No, y a todos nos toca. Si nosotros creemos en un lugar mejor, necesitamos denunciar lo que está mal y anunciar la venida de un nuevo lugar, un lugar mejor, con esperanza, donde, decía Galeano, un mundo donde quepan todos los mundos. Necesitamos profetizar, decir en donde hay dolor y muerte lo que está mal y anunciar lo que viene, que tiene que ser mejor. Entonces me parece que Santiago del Estero hoy los sacerdotes fueron eso, profetas en su tierra. Para vos la religiosidad popular tiene que ver con lo que yo puedo hacer no siendo sacerdote, sí siendo cristiano, haciendo algo por alguien y festejando algo con alguien en nombre de la Pachamama, en nombre del Gauchito Gil, en nombre de la Virgen. Sí, para nosotros, para todos, en sentido, la religiosidad popular es este espacio amplio en donde el dogma es una parte, pero no es la definición de cómo vivimos nuestra religiosidad popular. La religiosidad popular es el camino a la trascendencia. La trascendencia siempre es inicio, pero es meta. Y es el camino, es lo que hagamos. No es algo prefijado. Si haces tal cosa, va a pasar tal otra. Y mira, yo creía que la tenía re clara y después me di cuenta, pasó algo y me cambió de nuevo. Ahora siento que tengo que ir al encuentro, saber que donde hay muerte hay que anunciar vida y eso va a generar encuentros con otros, con otras trascendencias. En donde la Pachamama es un momento particular que explicita que venimos de la tierra y que hay libros, encíclicas papales hablando de la tierra. No es algo que no está, pero el dogma a veces te obliga solamente a ir a misa, no a ir al encuentro del diferente. Y cuando te encontrás con el diferente, nosotros estuvimos haciendo una celebración de la Pachamama y los que lo armaron son todos catequistas. Uh-huh. Pero como son de Jujuy, nacieron en el rito de la Pachamama. Y son todas catequistas. Todas mujeres catequistas que
nos enseñaban a nosotros que queríamos el encuentro. Y son católicos, no sé. ¿Y será porque en Jujuy le enseñaron a respetar a la Pachamama? Sí, porque de chiquitos, de chiquitas, fueron construyendo rituales, hábitos, en donde la Pachamama es parte de su religiosidad. No está afuera, está dentro. Es Dios, es madre y es padre. Entonces, ahora, ese encuentro es la religiosidad popular. No es yo que me enseñaron algo en la escuela y ella que le enseñaron algo en Jujuy, sino que cuando nos encontramos, nos miramos, vemos al barrio sufriente y vemos que hay que decir algo, ahí encontramos a Dios. Hay que ir al encuentro de otros y otras, buscando a Dios, sinceramente despojados o cargados de dogma, asumiendo dogmas, tradiciones, escolaridades, dolores y luces y sombras. Mujica es del campo popular. Mujica explicita lo más profundo del campo popular, peronista y de la opción por los pobres. También viniendo del Concilio Vaticano II, en donde se modificó enormemente la Iglesia Católica, y en ese era todo nuevo. ¿Cómo hacer que el hombre nuevo nazca en nuestras comunidades eclesiales de base? Entonces Mujica fundó un modo de construir en los barrios populares del conurbano bonaerense y en Capital. Mujica es un faro porque fue profeta, por eso fue asesinado, porque tiene sus consecuencias. Me parece que nadie aspira a ser Mujica y ser asesinado, pero todos sabemos que él marcó un camino y que tiene sus consecuencias. Me parece que la opción por los pobres es la frase más clara de la religiosidad popular. No está diciendo una opción por la iglesia, o una opción por los ritos, o por la Virgen. Está diciendo, los pobres es el camino para encontrar a Dios. Entonces, y eso te va llevando en cada circunstancia, en cada lugar. A Mujica lo llevó en una circunstancia y en un lugar, en el medio de la AAA, de la avenida de la dictadura militar, de buscar el hombre nuevo después del Concilio Vaticano II. Nosotros nos va a llevar a otros caminos. Pero es la opción por los pobres. Es, frente a dudas, es la opción por los pobres. Algunos de nosotros decimos, bueno, frente a la duda tenemos que ver dónde están las madres. Bueno, frente a la duda tenemos que hablar con los pobres. No hay otra. Y ahí surge la religiosidad popular o nuestro sentido de trascendencia. Madre, Padre, Dios en la tierra. Gracias, Mario. Gracias a vos. La voz en el aire. Sustantivo masculino, 7 letras. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Musigrama. Las palabras detrás de la música. Las palabras detrás de la música. Donde existe una canción, nace una historia. La palabra de hoy es milagro. ¿Por qué milagro? Porque con el milagro nacen santos, leyendas, mitos, santas, santos paganos. O sea, santos que no son reconocidos por la Iglesia Católica, pero que el pueblo ama, venera, acompaña y cada año peregrina a su encuentro para hacerle una manda, para agradecerle algún deseo concedido. Y hoy vamos a estar hablando del gauchito Antonio Gil, que vemos en tantas esquinas, pasillos, barrios de José León Suárez, del conurbano, del interior del país. Un gauchito muy querido que nació en Mercedes, en un pueblo cercano a Mercedes, en Corrientes. Se estima que alrededor de 1847, y no tenemos datos certeros porque son historias que han pasado de boca en boca, que se transmiten, que no hay registros, así como tenemos registros de la familia Mitre, de la familia Bullrich. Bueno, los héroes populares generalmente
no son retratados por la historia oficial y nos queda lo que se fue comunicando de boca en boca, lo que se fue transmitiendo. Y lo que se cuenta de este gaucho es que fue reclutado para pelear en la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra muy injusta que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que en ese momento era un país que se perfilaba con mucha fuerza, con una economía creciente, que estaba educando, alfabetizando a su población, que se estaba industrializando y que tuvo un saldo fatídico, que perdió el 60% de su población. Y quien sacó un atajado, quien estaba detrás de esta guerra, era más que nada la corona británica. Y bueno, citando a otro gaucho, lo que pasa cuando los hermanos se pelean, ¿no? Que ya sabemos, el desenlace. Entonces, justamente al gauchito, en sueños, se le revela que estaba derramando la sangre de sus hermanos. Y luego de ese sueño, de esa revelación, decide desertar de la guerra, lo cual se imaginarán que no cae muy bien en el ejército. Y la solución que encuentran es saltearse toda la parte del debido proceso, juicio y demás, ¿no? Que ya sabemos que a veces se omiten las fuerzas de seguridad. Y sencillamente darle muerte. Ya para ese entonces el gauchito se había hecho fama de Robin Hood criollo, digamos, porque bueno, tenía fama de cuatrero. Se dice que robaba ganado y después repartía el botín entre los más humildes. Entonces se fue ganando un cariño y un renombre en el pueblo, que bueno, a la hora de degollarlo, medio que nadie tomaba la posta. Y finalmente el que se le anima es el coronel Velázquez, que lo que se cuenta es que antes de darle muerte al gauchito lo toman de los pies, lo atan a un árbol, cabeza abajo. Y antes de darle muerte, degollándolo, él pronuncia sus últimas palabras, que eran: la sangre de un inocente salvará a otro inocente. Esto no conmueve demasiado al coronel, que lo degüella de todos modos. Y una vez que termina su trabajo, se vuelve a su casa y encuentra a su hijo convaleciente, muy enfermo. Y en la desesperación se acuerda de estas palabras de Antonio Gil. Y acude de nuevo a donde todavía estaba su cuerpo, ¿no? Colgando de ese árbol. Unta un pañuelo con la sangre del gauchito y después la unta en el cuerpo de su hijo, que milagrosamente se salva. Entonces acá tenemos el primer milagro, ¿no? El famoso milagro que lo canoniza. O sea que el primer devoto del gauchito Gil, curiosamente, es su verdugo, o sea, la persona que lo ultimó. Y con el milagro nace la leyenda, que ya conocemos. Con la leyenda nacen los santuarios, los altares, los bocinazos, ¿no? Los bocinazos ruteros que saludan a esas banderas rojas que podemos encontrar en cualquier ruta de nuestro país. Y todo tipo de homenajes también. Y bueno, como estamos en Musigrama, lo que más me interesaba a mí era traerles un homenaje musical. Así que elegí una canción de un cura correntino, un cura tercermundista, que formó parte del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, Julián Cini, artista, músico que recorrió el país con su música, con sus composiciones, y en este caso homenajea a Antonio Gil. La canción se llama justamente Antonio Gil. Y me pareció oportuna para pensar esto de la capacidad de movilizar el compromiso popular de la religiosidad de los pueblos latinoamericanos, de cómo se entrelazan las devociones populares, el compromiso hacia los humildes, los reclamos de los pueblos latinoamericanos como bandera, y estas figuras que no por nada trascienden, ¿no? Que tienen algún vínculo con esa esencia de los pueblos latinoamericanos que, bueno, además de estar atravesadas por un milagro, también tienen como un perfil de pertenencia y una raigambre bien del territorio y con los reclamos y necesidades de sus pueblos. Y bueno, como muchos otros bandidos rurales a quienes les cantó León Gieco, Julián Cini le canta a nuestro gauchito Gil, querido por tantos, por tantas,
este chamamé. De faja y poncho rojo tenías en los ojos cabureí, por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas a Antonio Gil. Soldado correntino, seguías el camino de San Martín. Gente de Madariaga, de vincha y daga, cabeza paga por resistir. Correntino y gente fiel de más, si te alzaste fue por tu libertad. Bravo Quimbaé, limpia sangre abajo, moriste en tu ley por la libertad. Las niñas estancieras soñaban que tú eras su paladín. En tanto los patrones y los matones veían visiones pensando en ti. Dicen que San la muerte cuidaba de tu suerte, Antonio Gil. Y los que te buscaban, si te tiraban no te pegaban, Antonio Gil. Correntino y gente fiel de más, si te alzaste fue por tu libertad. Bravo Quimbaé, limpia sangre abajo, moriste en tu ley por la libertad. La Voz en el Aire es un podcast producido por la radio comunitaria FM Reconquista. @Voz en el Aire.